voy a intentar dar cuenta de lo que denomino neurosis estallada. Hago acá una aclaración necesaria, ¿no? Las neurosis estalladas serían modos de llegada al borde de las neurosis de transferencia. O sea que no son las neurosis estalladas, desde una lectura psicopatológica, no serían las neurosis en desborde, lo que solemos llamar neurosis borderline, lo que Freud ya había ubicado como neurosis narcisistas, o que con el correr de la historia del psicoanálisis se ha llamado borderline, neurosis complejas, neurosis de gravedad. No es esa neurosis, ese sería otro modo estructural topológico de las neurosis. Tampoco son ni la psicosis, ni la perversión, ni tampoco las locuras no psicóticas, esto que aparece en la última enseñanza de Lacan, también como una posibilidad psicopatológica. Las neurosis estalladas son las neurosis de transferencia, histeria, neurosis obsesiva y fobia, son esas neurosis de transferencia cuando van hacia los bordes, o sea, en el desborde de esas neurosis. Desde una lectura psicopatológica tendríamos las neurosis de transferencia, histeria obsesiva y fobia, y sus bordes. También tendríamos la neurosis desbordada, la vieja neurosis narcisista o borderline del psicoanálisis, pero tiene, si se quiere, otra posición dentro de la estructura neurótica. Y después, sí, la fuera de las neurosis, perversión, psicosis, locura no psicótica. O sea, neurosis estallada está en el corazón de las neurosis, son las de transferencia, pero desbordadas, diferentes estructural y topológicamente hablando a las neurosis en desborde, que son las neurosis narcisistas o borderline. La idea es tratar de pensar estas neurosis estalladas porque no son la clínica, si se quiere, más accesible que tiene las neurosis de transferencia cuando no estallan, y son una clínica diferente a las neurosis en desborde. Igual hablamos de bordes, igual hay algo ahí que se asemeja, que se acerca a las neurosis desbordadas. Los bordes de las neurosis estalladas se acercan a los bordes de las neurosis desbordadas, pero lo que voy a intentar situar es que estructural y topológicamente hablando son una posición que tiene que ver con las neurosis de transferencia, con la singularidad del estallido. Voy a tratar de recorrer cuestiones que son estructurales, cuestiones que son topológicas, cuestiones finalmente que son clínicas. Estructurales, estamos de acuerdo, digo, tiene que ver con la conformación de la estructura. Estamos dentro del campo neurótico. Estamos dentro de la histeria o de la obsesión de la fobia, esa es la estructura. Pero topológicamente hablando, la topología sería, para decirlo de manera muy sencilla, sería la estructura del movimiento existencial, que incluiría temporalidad, pero que también incluiría, si se quiere, como el devenir mismo de la existencia. O sea, la topología es la estructura existencial. En términos topológicos, si bien la estructura es la histeria, topológicamente la histeria estallada tendría su singularidad. Igual que la neurosis obsesiva estallada tendría su singularidad topológica, por más que sea la estructura misma de la neurosis obsesiva o histérica. Entonces, la idea de trabajar las neurosis estalladas es para leer en términos estructurales, también en términos topológicos, esta singularidad existencial de la topología de estas posiciones, pero también para poder ir a una clínica que pueda leer coordenadas estructurales y topológicas, pero también intervenir con la complejidad que estos estallidos producen en las neurosis de transferencia. Entonces, las neurosis estalladas son estas neurosis de transferencia que estructural, topológica y clínicamente tendrían la singularidad del estallido. Ahora, ¿a qué llamo estallido? ¿O por qué ubicar esta cuestión de llamarlo de esa manera, estallada, ¿no? Un estallido. Podría haber aparecido otra palabra, enloquecidas. Son neurosis enloquecidas.
Hay como una suerte de enloquecimiento en estos estallidos que van hasta el borde. Pero ahí la palabra enloquecimiento remitiría, si se quiere, como mucho más, si quieren, al borde de las locuras, cuando no necesariamente. Me parece que estallido es un modo interesante, pero además, interesante para situar lo que sucede, pero además, porque remite algo a lo que quiero hacer, donde quiero poner el énfasis. El estallido se RCI, pero sobre todo lo que aparece es una exaltación, una exageración, una amplificación en el campo imaginario, que es por eso que estalla. El estallido se RCI. Cualquiera de estas posiciones de las neurosis y transferencia, ahora ya voy a ir a delimitarlas, cualquiera de estas posiciones de la neurosis y transferencia, cuando estallan, es por coordenadas RCI, pero sobre todo es en lo imaginario donde se produce el estallido propiamente dicho. O sea, para que la neurosis de transferencia, ahora vamos a ver cuáles, tengan este estallido, supone que tiene que haber coordenadas de real específicas, que es un desborde en la equilibración de los goces o en la equilibración de la mezcla pulsional. Si lo decimos de Freud, hay una mezcla pulsional, eros y tánatos, o pulsión de vida y pulsión de muerte, que es necesaria para la equilibración neurótica. Cuando se produce, o sea, hay una mezcla necesaria para la equilibración. Cuando se produce una desmezcla, cuando se produce una desmezcla, una pulsión desborda por sobre la otra, genera una cantidad, genera una cantidad de manifestaciones en el campo de lo sintomático, de la angustia y de la inhibición, o en el campo, si se quiere, como clínico, que empiezan a darle gravedad a estas pulsiones neuróticas. Entonces, hay un desborde en el campo de los goces, en la equilibración de los goces, lo que Freud llama mezcla pulsional, lo que Lacan ubicaría como anudamiento de los goces, un goce y otro. Eso en el campo real, pero en lo simbólico hay una falla, creo que es un modo que vale para poder nombrar, hay una falla a nivel de la estructuración del sentón y de la estructuración fantasmática. Lo digo a ver con conceptos que circulan en la comunidad analítica. Hay una vacilación del fantasma, o sea, el fantasma que está operativo en estas neurosis vacila, es casi como si se aflojara, perdiendo la función. El fantasma tiene una función regulatoria del campo de los goces, del encuentro con la castración, ¿no? Digo, si se quiere, como del derrotero de lo existencial. El fantasma tiene esa función. Cuando vacila, produce una relajación fantasmática que genera, entre otras cosas, el estallido, pero no solamente hay esta falla a nivel de la estructuración fantasmática, sino también del sentón como lo que anuda el nudo, valga la redundancia, el nudo de la neurosis. El, el fantasma vacila, pero el sentón es como si se desata. Uso otra palabra que se usa mucho, otro concepto que se usa mucho, ¿no? La vacilación fantasmática, y es el desatado, ¿cierto? Si quiere, como desanudamiento del sentón. El desenamiento del sentón que anuda la neurosis, el vacilamiento del fantasma que regula el funcionamiento neurótico, sería lo que sucede en términos simbólicos. Desborde a nivel de goces, el equilibrio de goces a nivel real, esta falla en, si quiere, como el desarme sintomático del sentón y la vacilación fantasmática a nivel simbólico y a nivel imaginario, entonces lo que se produce es una exaltación imaginaria, una amplificación imaginaria de una instancia de crisis. O sea, aparece una crisis en el campo imaginario exaltada. Esto le da la tonalidad de estallido a este modo de las neurosis de transferencia. Estallan porque hay un problema en términos real, desequilibrio de goces, porque hay un problema en términos simbólicos,
Hay esta falla a nivel de lo sintomático y lo fantasmático. Y hay este problema en términos imaginarios que le da la tonalidad, que es como si estallaran, es como si explotaran imaginariamente, generando una situación de crisis mostrable. Es una mostración de la crisis, lo que le daría como estas características de estallido. Cuando alguien ve estas posiciones neuróticas, rápidamente dice, bueno, esto está estallado, ¿no? La crisis es fenomenal. La idea entonces sería trabajar cuestiones estructurales, cuestiones topológicas y cuestiones clínicas y dar cuenta de este RCI, pero no es el único modo de captar en el RCI que uno podría pensar categorías lacanianas. También en inhibición, síntoma y angustia de Freud. A lo largo de su enseñanza, no solamente en el texto Inhibición, síntoma y angustia de 1926, sino a lo largo de la enseñanza freudiana, Freud ha situado una clínica con la neurosis muy fina, muy sutil, cuando la neurosis llega a estos bordes. También en clave inhibición, síntoma y angustia se puede situar estos estallidos en las neurosis de transferencia. Una angustia que desborda en el campo más ominoso, lo que Freud llama lo siniestro en la traducción de Ballesteros, o lo ominoso para la traducción de Amor, pero también cierto funcionamiento del aparato psíquico donde la defensa ya no es la represión, sino que aparecen otros modos defensivos y cierta presentación subjetiva donde la inhibición no logra frenar el desborde, los desbordes pulsionales, y entonces lo que aparecería sería una suerte de contra inhibición. O sea, en lugar de funcionar la inhibición como modo defensivo, la represión está, se quiere como dificultada. La inhibición, que sería otro modo defensivo para parar la pulsión en Freud, porque Freud ubica la inhibición como un modo defensivo que frena la pulsión cuando desborda, no estaría tampoco en función, sino que habría justamente una contrainhibición, o sea, una mostración más que una inhibición, dándole de vuelta esta tonalidad de crisis estallada. Entonces, las neurosis estalladas, que son las neurosis de transferencia desbordadas en crisis estalladas, ya sea en términos RCI, categoría lacaniana, o en términos de inhibición síntoma de angustias, categoría freudiana, dan cuenta de una clínica al menos singular. La idea es recorrerlas. Ahora, voy a presentar tres posiciones, no son las únicas, son tres posiciones dentro de este campo que estoy llamando neurosis estallada. La primera, la locura histérica, o sea, es la posición neurosis de transferencia, histeria, pero enloquecida, estallada. Por eso aparece este concepto, locura histérica, que se puede rastrear algo ahí en Lacan, pero que es Maleval, que le da como la entidad, la locura histérica, es la histeria desbordada, pero no es ni una posición borderline, tampoco es la psicosis, tampoco es la locura no psicótica, tampoco es una perversión, es la neurosis de transferencia, la estructura neurosis de transferencia desbordada. Por esto que dijimos en el campo RCI o en el campo de inhibición síndrome de angustia. La locura histérica tiene una presentación donde lo que hay es una insistencia de la modalidad histérica por el lado de los ataques. Es una presentación que va más hacia el acto y no tanto hacia, si se quiere, como el trabajo del inconsciente en términos de producción simbólica, pasa más por el lado de una producción en lo real del acto. Entonces, las locuras histéricas son locuras con mucho más acto que síntoma. No presenta tanto síntoma conversivo, sino acto como modo de, entre otras cosas, de situar
justamente la cuestión del orden del desborde en lo real. Esa sería como la parte más real de la locura histérica. Después, hay una relación amplificada, intensa con el otro con mayúsculas, porque hay una escasa implicación subjetiva. Ya de por sí la histeria tiene una dificultad con la implicación subjetiva, lo que Lacan llama el alma bella, como figura que extrae de Hegel. Ya la histeria tiene una posición, si quiere, más como de esquivar la implicación subjetiva, pero en la locura histérica hay una muy escasa implicación subjetiva, lo que supone una relación mucho más intensa al otro. La queja, el reproche, la insatisfacción en términos generales de la histeria se expresa mucho más referida al otro y muy poca implicación subjetiva. Eso se llama más en el campo simbólico. En el campo imaginario hay una inestabilidad emocional muy variada, muy intensa y muy variada, expresada de forma histriónica, ¿no? La locura histérica histrioniza mucho, presenta, hace una mostración de su presentación subjetiva con una gran inestabilidad emocional, ¿no? Casi como uno podría pensar, hasta casi como ciclotímica, ¿no? Pero una gran inestabilidad emocional y de golpe, ¿no? Una cosa muy histriónica, de golpe mucho llanto y como si hubiera una cosa ahí terrible, ¿no? Y de repente pareciera que todo cambia y entonces, ¿no? Y el otro que era lo peor, de golpe vuelve a ser rescatado. Una gran inestabilidad emocional con una presentación histriónica en el campo imaginario. Locura histérica es la histeria de transferencia, neurosis de transferencia, pero en este desborde que significa lo estallado. Otra posición, dijo, voy a ubicar tres, el pánico fóbico. Es la fobia, neurosis de transferencia estallada. No es border, no es otra cosa que la misma fobia estallada, que toma la forma ya no de la fobia sintomática. Es como la histeria, no es la histeria sintomática o la fobia sintomática. La histeria enloquece, en la locura histérica. Acá lo fóbico como síntoma toma se cree como una intensificación que ya se vuelve panicosa. No confundir con el pánico como una neurosis actual. Pero la fobia, en lugar de jugar en el campo, si quiere, como de una angustia trabajable por la vía sintomática, lo que aparece es una angustia ominosa que se vuelve panicosa. Ya no es tan sintomática. Hay una irrupción de la angustia en la variante ominosa, no es la angustia señal o la angustia trabajable por la vía del síntoma. Es la angustia que irrumpe de manera ominosa. La posición subjetiva en este pánico fóbico se vuelve de mucha indefensión, ¿no? Es una posición subjetiva con mucha indefensión, casi como si se quiere, como el signo clínico, son posiciones como una subjetividad muy aniñada. La indefensión lleva casi como a posicionarse como una manera muy aniñada. El fóbico, la fóbica, tienen esta posición en términos más generales. Digo, cuando aparece el objeto fobígeno, se suben arriba de una silla como si fueran niños o niñas asustadísimos por la situación. O sea, aparece una cucaracha, se suben arriba de la silla y gritan, ¿no? Como si hubiera algo. Digo, esto es la fobia. Pero acá no es solamente con el objeto fobígeno. Ahí aparece, se extiende esta angustia ominosa y esta posición como de indefensión aniñada se extiende más general en la posición subjetiva. Ya no es tan, no queda solo asociada al objeto fobígeno. Hay como una indefensión más generalizada, en términos más simbólicos, si se quiere, ¿no? Lo real es esto ominoso, lo simbólico es esta posición subjetiva. La indefensión, perdón, la cuestión más imaginaria, aparece una exageración preventiva frente al deseo.
Esto que Lacan dice, bueno, la posición fóbica es prevención frente al deseo. La histeria, insatisfacción, la neurosis obsesiva, imposibilidad y la fobia, prevención. Hay una intensificación de lo preventivo. Entonces, la posición de esta neurosis tallada que llamo pánico fóbico, ya hay, si se quiere, como una especie de barrera generalizada frente a cualquier horizonte deseante. Cuestión que le hace una posición muy, si quiere, como detectable en términos clínicos, ¿no? Pasa a ser como, si quiere, como toda la presentación subjetiva se fobiciza, lo digo de esta manera, se hace muy fóbica toda la presentación obsesiva. No es solo fobia frente a el objeto fobígeno, es como si toda la posición subjetiva se vuelve fóbica. ¿No? En la locura histérica hay, si quiere, como una presentación más histriónica generalizada. Acá hay una presentación fóbica muy panicosa más generalizada. Y la última posición, la melancolización obsesiva, también acá tenemos algunas referencias, tanto en Freud como en Lacan, ¿no? La neurosis obsesiva muchas veces gira hacia un punto de melancolización. Cuando digo melancolización me refiero a como Freud lo utiliza. La melancolización en tiempos freudianos era la depresión actual, ¿no? Era el modo en que la psiquiatría alemana llamaba la depresión, la melancolía. No tiene nada que ver con el campo de la psicosis. La melancolización obsesiva es una neurosis obsesiva que tiende a situarse en términos más subjetivos en una suerte de depresión. Es una posición subjetiva más depresiva, melancolizada. En términos, si quiere, como RCI, digo, en términos reales, hay un dolor psíquico muy marcado en estas posiciones melancolizaciones obsesivas, hay un dolor psíquico muy marcado. La subjetividad, el paciente, la paciente, el analizante, viene y da cuenta de que algo duele fuertemente y este dolor psíquico es un castigo superyoico. Hay una necesidad, como decía Freud, una necesidad de castigo superyoico de castigar fuertemente y entonces son pacientes que expresan esta suerte como de dolor existencial. Sufren, es un sufrimiento, no como la neurosis obsesiva que queda más acotado a, si quiere, como a manifestaciones sintomáticas. Si toda la presentación subjetiva se vuelve de este dolor del sufrimiento, se sufre y significativamente. Además, en términos más simbólicos, hay una exageración de la culpa y una posición subjetiva que da cuenta de la culpa. Ya Freud y Lacan habían marcado esta característica, ¿no? De sostener la culpa del padre que tiene el neurótico obsesivo o la neurótica obsesiva. ¿No? Sostienen una culpa del padre que se vuelve deuda. Pero acá no es la culpa del padre solamente. Esto se extiende del campo yoico, diría Freud, del campo subjetivo en términos más lacanianos, y la culpa ya queda encarnada. La culpa ya es propia, no es una culpa que viene del padre. Y es una culpa que se extiende manifiestamente en términos de posición subjetiva. ¿No? Si se quiere esto como lo más simbólico, lo más imaginario es una posición sacrificial exagerada. Estas melancolizaciones obsesivas se vuelven una exageración de la posición sacrificial que ya tiene la neurosis, y sobre todo la neurosis obsesiva, ve como una exageración de la posición sacrificial. El sufrimiento psíquico o el dolor psíquico, más esta sensación de culpa más generalizada, producen una posición sacrificial, en términos más imaginarios, como modo existencial. Entonces, neurosis estalladas son neurosis de transferencia cuando en términos RCI o inhibición síntoma y angustia producen estas crisis muy significativas. Tres modos, no son los únicos, tres modos: la locura histérica, el pánico fóbico, la melancolización obsesiva. Es lo que voy a trabajar
en el próximo curso que daré gracias a la CAP Big Data que me ha ofrecido esta posibilidad, 22, 29 de mayo y 5 de junio, a través de Zoom, ¿no? De manera remota. Entonces, invitarlos a las neurosis estalladas, locura histérica, pánico fóbico y melancolización obsesiva en lecturas que sitúan tanto la inhibición síntoma de angustia de Freud como el RCI lacaniano, que intentan dar cuenta de cuestiones estructurales, cuestiones topológicas y además su clínica. Muchas gracias.